Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ricardo Díaz. A continuación voy a dar exposición correspondiente al encargo número 3 del mapa conceptual. El presente mapa conceptual tiene como finalidad resumir las materias estudiadas en el periodo de toda la unidad. Para entender y generar una buena comprensión de la información, se dividió en 3 columnas, generando de esta manera una lectura con los conceptos ya antes vistos. Como título tenemos geometría descriptiva, que es la base del estudio. Como primera instancia tenemos la geometría plana, que se establece por tres conceptos principales, que son el punto, la recta y el plano. El punto lo podemos definir como la secuencia de puntos que configuran los elementos en el espacio, y su principal característica es que no tiene dimensión. Por otro lado, la recta se logra mediante una consecuencia infinita de puntos, tiene longitud y carece de ancho. El plano se logra el plano se comprende una extensión indefinida en todas sus direcciones, tiene largo y ancho, pero no tiene espesor. Se pueden definir por triángulo, cuadrilátero y circunferencias. Los triángulos son polígonos de 3 lados que se clasifican según sus lados. Entre ellos podemos encontrar el isósceles, equilátero o escaleno, o bien por sus ángulos, cuales se conocen como rectángulo, acutángulo y obtusángulo. El cuadrilátero, por otro lado, es un polígono de 4 lados que se clasifican por paralelogramos. Entre ellos podemos identificar el rectángulo, el rombo, el cuadrado, el trapezoide y el trapecio. Y por otro lado tenemos la circunferencia, que es la sumatoria de puntos a la misma distancia de su centro. A continuación tenemos las áreas y perímetros. El área es un concepto de medición que permite asignar una medida a una superficie que se ocupa en el espacio. El perímetro, por otro lado, corresponde a la sumatoria del contorno de alguna figura, y su unidad de medida indica la sumatoria de todos sus lados. La proporción es muy relevante en la arquitectura. Como concepto la podemos definir que es la igualdad entre las dos razones, generando una representación geométrica en los espacios ordenada y armónica, generando una buena lectura. Finalizando esta primera etapa, terminamos con las líneas reguladoras, que se definen como líneas referenciales. Podemos identificar los componentes geométricos que se relacionan con el diseño. Después tenemos la geometría en la arquitectura, con lo que podemos definir que es la capacidad de desarrollar y configurar en el espacio está relacionado con la tridimensionalidad. Y como definición, la tridimensionalidad es el espacio en 3 dimensiones en las cuales se identifican las coordenadas x, y y z. También en este análisis los cuerpos geométricos son aquellos en la cual su composición está en base a 3 dimensiones, por lo cual podemos identificar los largos, anchos y profundidades. También es importante destacar la geometría y diseño. Como concepto general, la geometría es como la base primordial del método para creaciones artísticas, generando un sentido e interpretaciones. La geometría y la arquitectura se puede relacionar con la capacidad de llevar a cabo un diseño por medio de la geometrización y las prácticas matemáticas. De esta manera se genera un análisis y una lectura ordenada y clara. La geometrización se puede considerar de harta ayuda a los procesos de diseño, llevando estos diseños a una realidad y tener una previsualización del comportamiento en el espacio.
A continuación tenemos como título también los cuerpos geométricos, que se clasifican en poliedro y redondo. Se dividen en cóncavos y convexos. En los redondos encontramos los cilindros, los conos y las esferas. En los convexos derivan los poliedros regulares y los poliedros irregulares. Los poliedros regulares podemos encontrar los sólidos platónicos, los deltaedros y los sólidos arquimedianos. Por otro lado, en los irregulares podremos encontrar los de Catalán, antiprismas, pirámides y prismas. Por otro lado, pasaríamos al sistema de representación. Tienen como objetivo representar una superficie dimensional en un cuerpo sólido, generando el mayor dato de información posible. En los sistemas de representación encontramos la proyección ortogonal. Es la representación en la cual se proyectan las líneas auxiliares sobre el plano, generando una lectura tridimensional. Otra manera de representación es el sistema diédrico, en la cual se divide en el americano y el europeo. El americano se caracteriza porque el objeto está entre el observador y el plano de proyección, mientras que el sistema europeo se caracteriza por el plano de proyección que está entre el observador y el objeto. Posterior a estos tenemos las perspectivas, que son métodos de representación de uno o varios objetos en una superficie plana. Podemos encontrar una variedad de estilos. Entre ellos tenemos la perspectiva cónica, que es la representación de un cuerpo tridimensional sobre un plano mediante rectas proyectantes que pasan por un punto. También tenemos la perspectiva lineal, es la aplicación de dos puntos de fuga y para lograr la representación de un elemento en el espacio tridimensional. Tenemos la perspectiva aérea. Este método produce una sensación de profundidad y se logra con 3 puntos de fuga. Estos puntos de fuga se pueden poner sobre o por debajo de la línea del horizonte. También tenemos las perspectivas sonométricas. Como definición, es la representación gráfica y consiste en representar los elementos geométricos o volúmenes en un plano. Estas se dividen en isométrica, diamétrica y trimétrica. La isométrica presenta ejes ortogonales que forman ángulos de 120 en todos sus ángulos. La diamétrica, esta contiene dos ángulos de 105 y una de 150 y existen otras variaciones. La trimétrica, esta representación usa triángulos en sus ejes ortogonales de 100, 120 y 140 grados. Surgen también las proyecciones oblicuas. En estas encontramos la perspectiva militar y la perspectiva caballera. La perspectiva militar es una representación que cuenta con dos ángulos de 45 y uno de 120. La perspectiva caballera se proyecta a escala real, sus ejes toman 90 grados y se proyecta el resto de la configuración. Y en conclusión, la geometría descriptiva y todas sus composiciones que estudiamos, como la línea reguladora, las proporciones, la geometría plana, son elementos primordiales en la disciplina de la arquitectura. Los cuerpos geométricos y los sistemas de representación nos ayudan a simplificar algún diseño, cómo se va a comportar en el espacio y de esta manera graficarlo más lúdicamente y su justificación. Con esto concluyo, profesor, y nos estaremos viendo en el próximo encargo. Buenas noches.